representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este 13 de noviembre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. En Bolivia, Yanine Áñez asumió la presidencia del país luego de ser designada como presidenta del Senado. Y a la luz de lo que establece la Carta Magna, por lo que pudimos leer en Bolivia, pues efectivamente para llenar ese vacío que es evidente, producto de la salida del país de Evo Morales, quien se encuentra en México, procedieron a designarla como jefa de Estado interina, y el compromiso es la celebración de elecciones. Ayer hubo una discusión en la Organización de Estados Americanos con argumentos a favor y en contra, y yo simplemente voy a destacar lo dicho por Luis Almagro, secretario general de la OEA. En Bolivia hubo un golpe de Estado cuando Evo Morales cometió fraude electoral. De eso vamos a hablar, por cierto, entre otros temas, la mañana de hoy. Efectivamente, quedó evidenciado no solo con el informe de la OEA, sino una empresa contratada por el propio Tribunal Supremo Electoral de ese país, aparentemente por la información que ha trascendido, vocales de esa institución han reconocido algunas irregularidades. Habrá que ver qué termina la investigación judicial y, por cierto, si finalmente salpica o no a Evo Morales. Claro, México, Venezuela, hablo de Nicolás Maduro, Cuba, donde no hay democracia hace bastante tiempo, les importa muy poco esto del fraude. Lo comentaremos. Ese partido chavista que nació con todos los venezolanos. Esto preocupa mucho, la bolsa viene cayendo desde ayer, habrá que ver si finalmente esto se concreta, pero ellos tienen una batería de medidas muy similares a las de Venezuela. Bueno, forman parte justamente del modelo que se ha implantado en nuestro país. En el caso concreto de Venezuela, se cumplió primer día de jornada de paro de los docentes, ellos piden nuevo salario. La declaración de Francisco Torrealba del PSUV, constituyente, exministro de Trabajo, no tiene desperdicio. Él decía ayer, hay que arroparse hasta donde llegue la cobija. Bueno, esa cobija que ellos manejaron superó el $1.000.000.000, para que ustedes se hagan una idea, reconocido por el Banco Central de Venezuela, y ahora pretenden que los maestros y los profesionales de nuestro país ganen $5 mensuales como salario mínimo, que es lo que cerró ayer. Sobre el tema que vamos a discutir con nuestra invitada, el Comité de Postulaciones para designar un Consejo Nacional Electoral. Bueno, ayer finalmente quedó conformado con la participación de 4 constituyentes / diputados del PSUV. Eso ha abierto una discusión muy seria acerca del futuro de un eventual proceso comicial en nuestro país. Carmen Beatriz Fernández, gracias por atendernos. Ella es consultora, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Muy buenos días. Buenos días, María Ale, ¿cómo estás? Encantada de estar nuevamente. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo iniciaría con el último de estos temas, a propósito de la conformación de un comité para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral desde la Asamblea Nacional. Hay serias dudas, hemos conversado con distintos actores políticos, sobre todo por la participación de dirigentes que no quieren precisamente unos comicios transparentes y libres en nuestro país. Me refiero a estos constituyentes del PSUV. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, efectivamente, Venezuela ha entrado
o hace mucho ya tiempo que entró en una dinámica de perder, donde todos los actores perdemos. Y eso es muy grave porque se pierde de la vista del largo plazo o del mediano plazo y se fija la mirada apenas en las minúsculas batallas cotidianas, ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho el gobierno de Maduro, liderizado por Maduro, porque creo que ese es el estilo de Maduro, es ir cavando cada vez más profundamente el foso y sentir él que gana pequeñas batallas cotidianas, pero en realidad mete al país en aprietos cada vez más hondos, en cosas cada vez más profundas, ¿no? O sea, es su estilo, pues es parte de un estilo muy nefasto, muy tóxico, muy preocupante y que termina poniéndolo a él mismo, a sus partidarios mismos y sobre todo al país cada vez en circunstancias más adversas, ¿no? Esa dinámica ha sido denominada por algunos analistas como empate catastrófico. Y es un empate catastrófico donde ninguna de las fuerzas domina sobre la otra, pero cada vez todos estamos metidos en circunstancias peores. Y esto pareciera ser otro salto hacia el vacío, ¿no? O sea, la situación política venezolana conducirá ineludiblemente a un proceso electoral y a un proceso electoral con elecciones libres y justas. Eso no lo podemos perder de vista. La constitución de un arbitraje electoral confiable es uno de los caminos que en cualquier circunstancia significará un trabajo adelantado. Y se abría una posibilidad o se abre una posibilidad de que se establezca un arbitraje electoral con unos miembros medianamente confiables por todos los actores. Esa es la oportunidad de un resquicio institucional que se le abre a Venezuela. Si tú cierras esa posibilidad, estás cavando aún más profundamente el hoyo en que te encuentras. Y el tema de los resquicios institucionales, de rescatar los resquicios institucionales y aprovechar los pequeños espacios que quedan de institucionalidad en el país es importantísimo. Y el caso boliviano es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos lo que ha pasado, lo que viene pasando en Bolivia, que todavía allí no hay un punto final, sino hay unos puntos suspensivos, una de las cosas más rescatables son los resquicios de institucionalidad que existen en Bolivia, tanto en las Fuerzas Armadas como en la institución policial, como en la Fiscalía, como en el mismo Tribunal Electoral. Entonces, esos resquicios de institucionalidad al final son los que tú tienes que esforzarte por construir, ¿no? Lo que vimos ayer no es una buena lectura en ese sentido. A el interés de celebrar o no elecciones libres en nuestro país, Francisco Torrealba, constituyente del PSUV, ex ministro de Nicolás Maduro, decía que ellos están evaluando el nombre de Tibisay Lucena para conformar un nuevo ente comicial en nuestro país, quien en su momento tendrá que responder, y esto lo digo a título personal, por la cantidad de irregularidades y arbitrariedades que se han cometido desde esa institución, incluyendo el desconocimiento de la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos, con eso del supuesto desacato que nunca se resolvió, para quitarle justamente legitimidad o intentar quitar legitimidad a esta institución. Yo le pediría un comentario de su parte. Vamos a rescatar la declaración que ofrece este dirigente, porque a la luz de un comentario de esta naturaleza está claro que, bueno, hay un sector que acompaña a Nicolás Maduro, yo diría que todo, pero al menos el que él representa, que no quiere elecciones libres en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Efectivamente, lo que una repetición de esa presidencia permanente de Tibisay Lucena al frente del arbitraje comicial es una mala señal, es simplemente una señal de no queremos elecciones libres, como bien lo dices, no queremos desestimular el voto, y solamente desestimulando el voto y solamente teniendo elecciones trucadas podemos permitirnos nosotros celebrar unas elecciones
unas falsas elecciones donde no se elige nada y no hay condiciones electorales para que tú elijas. Eso fue lo que pasó el 20 de mayo y eso fue lo que metió a Nicolás Maduro, al gobierno de Nicolás Maduro, pero sobre todo a todos los venezolanos en una situación catastrófica donde se pierde de vista la posibilidad de la salida. Pues la salida es siempre, todo conduce a una salida electoral. O sea, todo y a eso apuntan pues tanto las presiones europeas como las presiones norteamericanas, como las sanciones, como todo tiene que llevar a un desenlace electoral. Eso creo que es un punto que no tenemos que perder de vista, y un desenlace electoral no son unas fake. Sabemos que no se las cree. Si me permite, Carmen Beatriz Fernández, vamos a reponer esta aclaración que ofrecía Francisco Torrealba en esa dirección, subrayando el papel que para ellos puede cumplir Tibisay Lucena en un nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. El perfil académico, el perfil moral, la altura intelectual para formar parte de ese poder electoral nacional que dé garantías a todos los partidos políticos. Eso es lo primero. Entonces no evaluamos ningún nombre en particular, pero sí estamos evaluando los perfiles porque allí deben estar venezolanos de alto calibre. La doctora Tibisay Lucena tiene un alto perfil y tiene todo nuestro reconocimiento y apoyo, pero en todo caso nosotros no estamos evaluando, repito, ningún nombre. Bueno, tiene reconocimiento y un alto perfil. Yo le pedí un comentario. La persona que es responsable, entre otras, de habernos traído hasta acá la crisis institucional que atraviesa Venezuela. Esto lo digo a título personal. ¿Qué puede decirnos? Sí, no, efectivamente, solamente arrojar sobre el nombre de Tibisay Lucena como una posibilidad no es un buen augurio. Sin embargo, ahí tampoco hay nada contundente, ¿no? O sea, digamos, es una señal de alerta, pero no pareciera que hay nada mucho más serio detrás, ¿no? De nuevo tomo el ejemplo de Bolivia, porque es que creo que es muy interesante lo que viene pasando en Bolivia con relación a nosotros. O sea, lo de Bolivia está demostrando que la impunidad electoral no dure toda la vida, ¿no? Y creo que eso es muy importante, es una lección muy importante, y las triquiñuelas electorales terminan pagándose, o pueden terminarse pagando, ¿no? Con relación a este tema, comentamos la aclaración de Luis Almagro y nos pareció muy interesante porque ponía el acento en lo que ha provocado la crisis institucional, que es el fraude electoral. Los partidos de izquierda, Nicolás Maduro, el presidente de Cuba, incluso México, tratan de destacar el papel de la Fuerza Armada, que le sugirió al señor Evo Morales que renunciara. Sin embargo, todo eso ocurre luego de la manipulación del escrutinio que puso en duda el resultado final de estas elecciones, convocadas por encima de la voluntad de la gente, que le había dicho al señor Morales: no queremos su reelección en 2016. Yo le pedí un comentario a nuestra invitada con relación a este tema. Sí, efectivamente, cuando tú estableces un fraude electoral, estás cometiendo un golpe. Estás cometiendo un golpe de Estado, estás cometiendo un golpe de Estado que atenta contra la Constitución, y eso es un autogolpe en el caso de Evo, y es un autogolpe de Estado en el caso de las elecciones de mayo del año pasado en Venezuela también, ¿no? Cometer fraude electoral es un golpe de Estado. Entonces, la habilidad del relato, digamos, tanto de Evo como de otros actores importantes de la izquierda internacional, es desviar esa atención del fraude como golpe de Estado para llamarlo golpe de Estado desde la otra perspectiva. Pero en realidad lo que hizo Evo al robarse las elecciones fue un autogolpe de Estado. Efectivamente, en esa dirección se pronunciaba Luis Almagro. Vamos a tratar de reponer esa declaración
un extracto de la declaración del secretario general de la OEA, porque él ponía el acento en el verdadero problema institucional, lo que causó la crisis, lo que desató la crisis en Bolivia. Esto decía Almagro ayer en la Organización de Estados Americanos. Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia, ese pueblo que creía en sus reformas sociales. Ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afrentosa. Es curioso lo que dice Luis Almagro en esta declaración, porque es inevitable pensar en el caso venezolano. Robarse una elección efectivamente es un golpe de Estado. ¿Qué dice nuestra invitada? Efectivamente, no podría coincidir más con Almagro y no había oído la declaración, pero es que es exactamente eso. Además es una lástima, o sea, yo creo que desde la perspectiva personal y la perspectiva histórica de Evo Morales es una verdadera lástima que él haya decidido salir por la puerta de la vergüenza del gobierno boliviano, porque a diferencia de Chávez y de Maduro, yo creo que Evo Morales hizo un gran gobierno. Evo Morales, más allá de la retórica antiimperialista, Evo Morales fue un hombre que logró un crecimiento económico en Bolivia y logró unos mayores niveles de equidad. En eso era muy distinto de Maduro y de Chávez, y además lo hacía con la concordia de los sectores empresariales, los sectores más emprendedores de la sociedad. Lo que asemejó a Evo, a Chávez y a Maduro fue una tentación autocrática y ese afán de perpetuarse en el poder que lo manifestó en el fraude de octubre pasado de hace 15 días con plena nitidez, pero que ya lo había expresado cuando vulneró el mandato que le había dado el pueblo boliviano, de decirle: nos gusta Evo, te queremos Evo, pero no te queremos para siempre, no puedes alterar la Constitución para quedarte allí eternamente en el poder, ¿no? Y eso es muy importante, y creo que lo que pasó en Bolivia es súper importante, corolario, porque Bolivia es el verdadero socialismo. Se dirime si el socialismo del siglo XXI es viable o no es viable, y resultó no ser viable. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio.
Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos con las palabras más, palabras menos, hablando acerca del programa electoral de nuestro país, el destino político de Venezuela, que pasa por esto de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. No sabemos en qué condiciones, lo estamos discutiendo, y tomando como referencia lo que ha ocurrido en Bolivia, nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, y yo le preguntaría, ayer lo discutimos ampliamente, si podemos sacar alguna lección para, nuestro país, tomando en consideración los intentos para que se inicie finalmente una transición a la democracia en Venezuela. Sin ir más lejos, hay una convocatoria el 16 de noviembre y hay serias dudas en la población, o al menos expresadas en redes sociales. Habrá que ver qué ocurre en la práctica, tomando en consideración la ruta que se ha planteado o se ha modificado para alcanzar el fin, que es un cambio de gobierno en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente está convocada esta manifestación. Es importante, creo que es importante la convocatoria, es importante que nuevamente los venezolanos expresen en las calles su necesidad y su ansiedad por el cambio político definitivo, pero hay que recordar que lo que pasa en Bolivia, más allá de las muchísimas diferencias, es que en el fondo lo que ocurre es que Evo Morales perdió la mayoría del país, y esa mayoría se expresa, y hay unos resquicios institucionales que están acatando la voluntad popular, que al final es la voluntad de la mayoría, ¿no? El caso venezolano es mucho más notable porque la mayoría, Nicolás Maduro la perdió hace mucho más, ¿no? Carmen Beatriz Fernández, antes de despedir, yo le preguntaría, porque se ha abierto una discusión en Venezuela sobre este tema del cambio de estrategia, y seguramente conoce la discusión, los argumentos. Bueno, de hecho hemos visto algunas de sus opiniones en redes sociales. Le pedí un comentario al respecto. Si el destino nuestro pasa por la unificación de criterios, porque ha sido tan complicado alcanzar justamente una táctica común, y perdemos tanto tiempo en esas discusiones o intercambio de opiniones en medio de las dudas sobre el destino político, o al menos la ruta, insisto, que se ha fijado, la nueva ruta que se ha fijado para el cambio político en nuestro país. La escuchamos. Lo que ocurre es que hay muchísimos motivos para estar frustrado, esa es la realidad. Entonces, ante cada nuevo intento, la sociedad venezolana se entra en vigor, y ese vigor democrático que tiene y mantiene la sociedad venezolana, esa resiliencia democrática de persistir frente a tanta adversidad y tantas tentaciones autoritarias, pues se frustran evidentemente cuando se ve que no se dan resultados. Pues lo que hay que tener en cuenta es que somos muy dados a cobrar las frustraciones en el lado de quienes adversan al gobierno y no del lado del gobierno. O sea, lo que pasa es que estamos frente a un monstruo autocrático que ciertamente ha copado todo, o ha intentado copar la mayoría de los espacios institucionales, que yo creo que no son todos, ¿no? Y justamente la clave puede estar en esos resquicios institucionales a los que Bolivia les está mandando un mensaje muy claro, ¿no? Sobre el papel de la Fuerza Armada, antes de despedirla, sé que no es su especialidad, pero
los analistas coinciden en señalar la actitud de la institución castrense en Bolivia como un elemento fundamental y determinante para entender cómo terminaron las cosas. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, es que efectivamente el general que le pide la renuncia a Evo Morales era un general absolutamente, Evo creía que era un general leal a él, ¿no? Entonces, los militares son leales hasta que dejan de serlo, ¿no? Es muy célebre esa frase. Y eso fue lo que vivió Evo Morales en carne propia. Pero al final, en el fondo, lo que los militares están valorando y lo que vieron en Bolivia es que Evo había perdido la mayoría. Y ante esa opción solo les quedaba la de ejercer la violencia contra el pueblo, que es mayoría en Bolivia. Entonces, esa fue la decisión que ellos tomaron, y tomaron respondiendo a lo que es un axioma en las ciencias políticas y las ciencias sociales desde que el mundo es mundo, es que la voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, tú tienes que acatar las voces de la mayoría. Eso. Sin embargo, en Venezuela ha ocurrido lo contrario. En Venezuela ha ocurrido lo contrario porque el sector militar ha sido corrompido o altos mandos del sector militar han sido corrompidos desde el mismo Estado, ¿no? Y entonces se ha creado ese entramado de negocios ilícitos que hace que se le eleven los costos de tomar una decisión institucional a actores claves. Eso es lo que está pasando. Entonces, la esperanza, de nuevo, es el resquicio de institucionalidad que exista no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en las fuerzas policiales, en las fiscalías, en las contralorías. O sea, existe en cada institución venezolana, existen resquicios me refiero, cada institución venezolana aparentemente leal a Maduro, hay resquicios institucionales, y hacia ellos es donde lo que ha pasado en Bolivia manda un mensaje muy poderoso. Carmen Beatriz Fernández, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Alta Estrategia, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el destino político de nuestro país, que pasa por esta comisión que ha creado la Asamblea, la posible designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Estamos analizando también el impacto de la crisis en Bolivia para la región y concretamente para nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Olivia Lozano, me dicen, diputada. Ella forma parte de esta comisión creada oficialmente desde ayer con la participación de 4 constituyentes del PSUV. Diputada Lozano, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues un gusto conversar con usted, diputada. Varias inquietudes que trasladarle. Inicialmente, ¿qué responde a las críticas que han surgido, sobre todo entre los diputados que forman parte de la fracción 16 de julio y otras organizaciones, en torno a esta participación de constituyentes del PSUV en una comisión que pretende designar un nuevo Consejo Nacional Electoral? La escuchamos. Bueno, usted sabe que estos diputados son diputados a la Asamblea Nacional y por lo tanto tienen derecho a conformar esta comisión de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución Nacional y en las leyes que rigen el proceso. Nosotros no somos quienes tenemos que facilitar o impulsar la exclusión ni el sectarismo. Al contrario, en estos momentos tan difíciles en el país, nosotros tenemos que cumplir con las leyes y la Constitución, y por eso estos diputados forman parte de este comité de postulación. A propósito de cumplir con las leyes de la Constitución, es un delito esto de usurpar funciones, lo que han hecho estos constituyentes del PSUV. Incluso han designado poderes públicos que han emprendido una persecución contra parlamentarios de la Asamblea Nacional, uno de ellos preso en el helicoide, y contra ciudadanos en general que forman parte de la disidencia de nuestro país. ¿Qué responde usted a estos señalamientos? Bueno, fíjese, todos esos procesos que han ocurrido en el país en su momento tendrán justicia. Nosotros estamos acatando en este momento lo que corresponde a la ley con la conformación de esos diputados. Habrá que determinar quiénes
participaron activamente en esos delitos que usted menciona, y nosotros simplemente estamos haciendo lo que corresponde para poder avanzar en este proceso. Hay que dejar muy claro que quienes han ocupado cargos de ministerios y en el Ejecutivo y cargos de elección popular no están reconocidos y no son diputados porque así mismo lo establece la ley. Por lo tanto, solamente están participando quienes, de acuerdo a la ley, les corresponde participar en este proceso. Nos han dicho algunos diputados, analistas, abogados, profesores universitarios, especialistas en Derecho Constitucional, que la Asamblea tiene la potestad de calificar a sus miembros. ¿Por qué se ha evitado este procedimiento, diputada? ¿Responde la impresión a algún tipo de acuerdo político con la dirigencia del PSUV? ¿Qué puede decir? ¿Qué responde usted? La calificación corresponde a si son diputados, si siguen en el ejercicio de sus funciones, si no han ameritado hasta ahora ningún juicio ni ninguna circunstancia que los deslegitime como diputados para estar en este proceso. Diputada, tomando en consideración que las instituciones están cooptadas en nuestro país, es difícil que estos señores, quienes han designado a los poderes públicos que los han perseguido ustedes, finalmente sean enjuiciados, pero es evidente que han creado una red al margen de la Constitución para perseguirlos a ustedes de manera inclemente, que eso, es decir, no hay lugar a dudas con relación a eso. ¿Qué opina usted? Bueno, fíjese que, por ejemplo, el tema del mencionado desacato ha sido por parte del TCJ, que es otro brazo ejecutor del régimen. Y con respecto al tema de la constituyente, ha sido desconocida y por lo tanto para nosotros ese tema no existe. La constituyente es desconocida, es írrita, es ilegal, no fue convocada como corresponde, no cumplió los parámetros de la ley y tampoco fue reconocida por el pueblo venezolano para acudir a ese proceso. El hecho es que nosotros estamos haciendo, Mariale, todos los intentos y todos los esfuerzos necesarios para salir de esta crisis y sin duda alguna el tema de las elecciones libres y de un nuevo CNE es un punto importantísimo, un avance importantísimo para lograr rescatar la democracia y la libertad. Y estamos atravesando por estos difíciles momentos intentando que ese proceso sea transparente, sea apegado a la Constitución, sea apegado a las leyes y así lo vamos a hacer. Hay garantía. Que sepa usted que hay una discusión abierta sobre la legalidad o no de la participación de estos constituyentes del PSUV en la selección del nuevo Consejo Nacional Electoral, pero tomando en consideración lo que usted menciona, la intención de en teoría, darle salida a la crisis, yo le preguntaría acerca de las intenciones que tienen abiertas estos dirigentes del equipo de Nicolás Maduro, de que, por ejemplo, Tibisay Lucena permanezca en el máximo ente comicial, adelantar elecciones parlamentarias o incluso modificar la representación proporcional para, bueno, finalmente liquidar la única institución que no controlan en este momento. ¿Qué responde usted ante estos temas que han declarado abiertamente, insisto, estos dirigentes del PSUV? Sin duda alguna, nosotros sabemos con quién estamos sentados para hacer este proceso y sabemos que van a tratar de utilizar cualquier elemento y cualquier subterfugio para entorpecer este proceso. Lo que sí te quiero decir es que nosotros estamos determinados a lograr este objetivo porque tenemos el respaldo del pueblo venezolano, el respaldo de más de 52 países, el reconocimiento de que estamos haciendo lo que nos corresponde para conquistar este proceso también de elecciones libres y ninguno de los elementos que tú has mencionado está previsto. Nosotros no estamos, estamos haciendo este proceso en principio
para las elecciones presidenciales, que son las que realmente han marcado el destino de lo que pasa en Venezuela. No, el 20 de mayo no tuvimos unas elecciones libres, ni transparentes, ni equitativas, ni supervisadas o monitoreadas por el mundo internacional. Nada de eso tuvimos, y por lo tanto nosotros no tenemos legitimidad en el Ejecutivo, y nosotros tenemos que iniciar ese proceso, que es el que va a tumbar ese muro de contención que mantiene esta crisis, o ese muro de contención que nos impide libertad, ese muro de contención que ha acabado con la democracia en este país. Diputada, me dicen que se suma a nuestra mesa de debate en esta parte del programa el diputado Viayo Pilieri de la fracción 16 de julio. Tenemos al diputado Pilieri, a la diputada Olivia Lozano, diputada de Voluntad Popular, que forma parte del comité preliminar designado ayer por la Asamblea Nacional. Diputado Pilieri, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, un placer saludarte y mi respeto a la colega y buena amiga Olivia. Pues mucho interés en conocer su opinión. Escuchó usted la última parte de la intervención de la diputada Lozano explicando los argumentos para avanzar en este proceso de designación del Consejo Nacional Electoral. Ustedes han expresado sus observaciones, tomando en cuenta la participación de estos constituyentes del PSUV. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, lo escuché claramente, ¿no? Y quiero ratificar lo que hemos dicho desde hace muchas semanas, incluyendo el día de ayer, cuando la fracción nuevamente fijó una posición muy clara. Primero, que nosotros consideramos que es inconstitucional que esté incorporado en esa comisión especial, en esa comisión preparatoria, en esa comisión preliminar, los exdiputados del chavismo. ¿Por qué? Porque se violan los artículos 191, 197 y 187, numeral 20. Eso por lo constitucional, pero además por lo práctico, por lo pragmático, basado en lo ético. Los exdiputados del chavismo que se incorporan a esa comisión no se incorporan para absolutamente nada bueno, al igual que no se han incorporado a la plenaria esos exdiputados para nada que no sea distinto a intentar implosionar el Parlamento Nacional. Y eso no es nuevo, porque ayer lo decíamos también, que si hubiéramos de verdad querido tener un nuevo CNE para elecciones presidenciales, teníamos que haberlo hecho en el tiempo en que además el país lo requería forzosamente y que las circunstancias lo hacían aún mucho más viable. Por ejemplo, en el 2016, por ejemplo, después del plebiscito del 2017, inclusive hasta en el 2018. Nos llama la atención que ahora, cuando se reincorporan, repito, de manera inconstitucional, los exdiputados del chavismo al Parlamento, es que estemos intentando designar el nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque yo no dudo de que pueda haber buenas intenciones de los diputados de la oposición que están en el comité, pero de ninguna manera hay buenas intenciones de parte de los exdiputados, porque lo han dicho, ellos no lo ocultan, han dicho claramente que están allí solo para designar rectores del Consejo Nacional Electoral que lleven adelante y preparen las elecciones parlamentarias del 2020. Y esas elecciones parlamentarias, vamos a ser francos, María Alejandra, el pueblo de Venezuela, no le interesan absolutamente a nadie. El país lo que requiere es salir de Maduro y de sus cómplices. Por lo tanto, ellos van a ir allí a obstaculizar, a poner piedras en el camino, a intentar dinamitar eso para que esto termine donde seguramente o posiblemente pueda terminar, que es con una omisión legislativa, si no se logran las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, y termine siendo el TCJ que domina el régimen que está usurpando Miraflores para designar el Consejo Nacional Electoral. Finalmente, antes de hacer la pausa para la publicidad, yo le preguntaría a ambos, si es una inquietud que les trasladado a varios dirigentes de la unidad, ¿por qué ha sido tan difícil acordar una estrategia común para alcanzar un fin? Y hemos utilizado como referencia, por cierto, hace algunos minutos, el caso de Bolivia, uno de los elementos fundamentales para entender las protestas, la posterior salida de Evo Morales, la posibilidad
de la celebración de elecciones libres fue sin duda alguna la unificación de criterios entre los factores que hacen vida en la oposición o querían un cambio en ese país. ¿Por qué en el caso venezolano ha sido tan complicado? ¿Qué responde la diputada Olivia Lozano? La escuchamos. En primer lugar, ha sido complicado porque hemos transitado por un camino bien difícil en donde, como dice Viallo, y en eso tiene razón, el régimen ha hecho y ha violado y ha pasado por encima de todas las normas establecidas para estos procesos y, como saben, han saltado del respeto a la soberanía popular expresada en el voto por los venezolanos, y por eso estamos en esta crisis tan grave. Y además de eso, acabar con las instituciones, con los poderes públicos, acabar con todo el respeto hacia la institucionalidad en el país, y entonces estamos en esta grave crisis. Sin duda alguna es un proceso muy difícil, muy complicado el que estamos viviendo, pero no hay duda de que la dictadura está debilitada, que ya no tienen ninguna fuerza, que tienen el 93% del pueblo venezolano en contra, que la Asamblea Nacional se ha mantenido firme en su legitimidad y en su deseo infinito de cumplir con nuestra responsabilidad, y que no hemos fallado durante todo este tiempo, y que si bien es cierto que hemos tenido algunas diferencias con algunos sectores que, entre otras cosas, no plantean soluciones reales, sino siempre en una negativa absoluta y de alguna manera irresponsable, porque no es posible que en estos momentos tan difíciles donde el pueblo venezolano se está muriendo de hambre, tenemos grandes dificultades en todos los sentidos, económicas, políticas y sociales, no entendamos el rol histórico que tenemos que cumplir los demócratas de este país para avanzar en la solución de la crisis. No podemos seguir planteando cosas que realmente no son reales para la solución de los problemas, y además esta mayoría grande que forma el apoyo de la comunidad internacional, el pueblo venezolano y la institución legítima de la Asamblea Nacional, hemos venido haciendo grandes esfuerzos. Son 20 años de lucha para conquistar la libertad y la democracia, y hoy hemos logrado grandes avances y sin duda alguna lo vamos a lograr. Y por eso hemos llamado al 16 de noviembre a la calle para que el pueblo venezolano hoy proteste y termine de afianzar ese impulso que tenemos en este momento y de consolidar entonces las fuerzas que hemos concitado en estos tiempos, y sobre todo en estos últimos meses, para lograr entonces nuestro objetivo fundamental, que es lograr la libertad y la democracia. Gracias, diputada Olivia Lozano. ¿Qué responde, diputado Pilieri? Le agradezco brevedad, lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, cuando tú hablas de manera muy acertada que se logró en Bolivia una unidad de propósito, es así. Porque el gran problema en Venezuela, en el tema de la oposición, es que no hay unidad de propósito. Porque si bien es cierto, yo no tengo duda que buena parte de la oposición quiere salir del régimen, hay dos posturas. Una, la nuestra, la que estoy seguro que interpreta la inmensa mayoría del país, es que queremos salir de Maduro y su régimen lo antes posible. Y hay otro sector de la oposición que quiere salir de Maduro, sí, pero cuando sea. Ahí es la gran diferencia. Y cuando tú pones de ejemplo el tema de Bolivia, es así, porque el primer gran problema de la diferencia entre la oposición venezolana y la oposición boliviana es que la oposición boliviana no salió de carrera a la primera picada de ojo que lo hizo el régimen para saltarse a dialogar o a conversar o a negociar. Esa es la gran diferencia. Ese poderoso mensaje que le envió la oposición boliviana al resto de los sectores del país hizo que sucediera lo que nadie pensaba hace 20 días. Hace 20 días en Bolivia nadie podía pensar
que esto hubiese sucedido. ¿Y por qué sucede? Sucede claramente porque hubo una unidad de propósito cuando la oposición, de manera seria, coherente, firme, sin titubeo, sin guabineo, dijo claramente que con un régimen como el de Evo Morales no se puede sentar a dialogar ni a negociar. Gran error que ha cometido la oposición venezolana en su mayoría. Ojalá que pronto el resto de la oposición, que todavía no tiene esa postura firme, le pueda mandar esa señal poderosa a no solamente a los ciudadanos, sino a todos los sectores que hacen vida en el país y en lo internacional. Posiblemente estos días sean claves para eso. Nosotros apostamos a que de una vez y por todas se cierre la posibilidad de diálogo, de negociación, y que se entienda que es imprescindible que allí, de una manera inequívoca, se manden las señales correctas. Y aprovecho, ya que hablaste del tema de Bolivia, nosotros desde la fracción 16 de julio y desde quienes apoyamos la Ruta del Coraje, de ninguna manera podemos aceptar que algún sector de la oposición esté intentando echarle la culpa al ciudadano venezolano diciendo que hay que copiar la actitud del pueblo boliviano. No, el que tiene que copiar la actitud boliviana es buena parte de la clase política venezolana. Gracias, diputado Viallo Pileri, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Está con nosotros la doctora Adriana Vigilanza. Desde el principio, el documento de la transición no da a Guaidó los poderes necesarios para una salida de fuerza y de hecho que era la que el ciudadano estaba pidiendo. Por lo tanto, el ciudadano no le puede acudir a la convocatoria porque él engañó, lamentablemente tengo que decirlo. Una cosa es lo que nos hizo creer que para lo que venía, que era el cese de la usurpación, y otra cosa es lo que estaba por detrás, que eran negociaciones hasta con el mismo Michael Moreno, que ellos en su mente socialista ven como muy positivo, y todos los asesores de ellos que no son más que financistas de esta misma tragedia. ¿Por qué vamos a acompañar a esos políticos en función de que ya tuvieron 9 meses para más o menos decir cómo nos iban a ayudar y no se ve ayuda por ninguna parte? Doy la promesa, que paciencia, porque es lo que pide Guaidó. Paciencia, si tenemos 18 años en esto. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos. La mañana de hoy analizando el destino político de nuestro país y tratando de sacar alguna lección otra vez de lo ocurrido en Bolivia. Ayer veíamos la imagen de la nueva presidenta interina, Yanine Áñez, quien asumió la presidencia del Senado y más tarde la jefatura del Estado de manera encargada
hasta tanto se celebren elecciones en ese país. Habrá que ver si en Venezuela en algún momento ocurre lo mismo, tomando en cuenta lo que decía el propio Luis Almagro. Robarse una elección es efectivamente un golpe de Estado y es lo que está en discusión en Venezuela luego de lo que algunos han calificado como un simulacro del año 2018, un proceso plagado de irregularidades que no permitió la participación de la oposición, que los factores afines al chavismo que participaron incluso llegaron a denunciar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar la declaración de Yanine Áñez, la nueva presidenta interina de Bolivia, quien iniciaba con esta declaración el proceso de transición que habrá que ver cómo termina en ese país. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente, operando el impedimento material respecto al ejercicio de la presidencia, lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, por cuyo mandato, ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del vicepresidente, debe suceder la presidenta del Senado. Por consiguiente, aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, quien se ha comprometido a celebrar elecciones en los próximos 90 días en Bolivia. Con esta declaración vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.